Buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Buenos días todavía son días, falta un cuarto. Eh, Bienvenidos a este nuevo encuentro de su clase de Cátedra de la Paz. Para esta semana vamos a entender el proceso de la discriminación como uno de los factores de segregación y que más imposibilita la vida en sociedad, que también ha generado tanta desidia como comunidad que nos evita ciertos progresos, pues porque estamos inmersos en la respuesta sobre la demanda que tiene nuestra sociedad actual. Entonces vamos a entender primero cómo es ese término, cómo está dado el término de la discriminación, ¿sí? Y vamos a entender que la discriminación en comportamiento social, la discriminación es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, entre otros. En filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor que otras por razones arbitrarias. Entonces la discriminación es simplemente el proceso que yo hago de segregación, ¿sí? De estigmatización, de estereotipo hacia otra persona porque no lo tengo o no lo recepciono dentro del término de normalidad con la que yo estoy acostumbrado a convivir, ¿sí? Nosotros somos una sociedad muy prejuiciosa. En sí la sociedad colombiana es totalmente prejuiciosa. Entonces nosotros tendemos a desarrollar a partir de la apariencia el tipo de persona. Entonces si esta persona viste de tal forma, entonces ya tiene este tal patrón de comportamiento, ¿sí? Ese es el término de la discriminación. Cuando ya tenemos simplemente, y hay discriminación en el momento en el que empiezo a tratar a una persona de manera diferente, ¿sí? Con un trato más brusco que el que yo esperaría. Desde ahí empieza la discriminación y desde ahí ya puedo entender que hay un principio de discriminación. ¿Listo? Bueno, la discriminación puede ser de carácter individual, colectiva o institucional. ¿Sí? Como veíamos en la definición, la discriminación puede obedecer a patrones ya sean de carácter religioso, ético, moral, de raza, de cultura, ¿cierto? Entonces, a partir de todas esas situaciones, puedo empezar a desarrollar patrones de discriminación. Entonces vamos a entender que la discriminación individual es aquella que se produce entre un individuo y otro, es decir, cuando una persona trata de manera distinta y negativa a otra persona sin que exista una razón contextual diferenciada. Esa es la condición de la discriminación. Cuando no hay una razón contextual, cuando no hay una razón que me soporte el trato negativo hacia otra persona. A partir de ese momento yo puedo entender que estoy portándome bajo parámetros de discriminación. Esta forma de discriminación se contrapone a la discriminación colectiva. ¿Qué ocurre cuando se da un trato diferenciado a un grupo a otro, negativo e inferior por las mismas razones? Entonces, cuando ya es de carácter colectivo, ya estamos entendiendo que es de un grupo hacia otro, ¿sí? O también puede ser de carácter individual hacia un carácter colectivo. Entonces yo ya digo, no, ese grupo de personas, yo no puedo tener amistad con tal persona porque ya todos son ladrones o ya todos, sí, yo ya estoy haciendo una estigmatización colectiva, porque ya estoy relacionando un grupo completo. La individual es cuando yo tengo ya simplemente contra una persona, ¿sí? Bueno, eh, la discriminación colectiva sufren los colectivos de LGBT, por favor, por ejemplo, y se da en casos de la discriminación racial como en Estados Unidos durante los años 60 o las presiones que sufren aquellas personas que profesan ciertas religiones en países islámicos. Entonces, ya cuando es de carácter institucional es cuando yo tengo una contraposición hacia una situación como tal. Entonces, como veíamos lo de lo creo, ¿sí? Entonces yo no lo llevo con los cristianos por X, Y motivo, ¿sí? Yo no lo llevo con las personas que se entienden de creo católico por X, Y motivo, ¿sí? Ya es contra una institucionalidad como tal. Lo que está pasando, pues digamos que cuando, haciendo como énfasis un poco a la situación actual. Entonces, digamos, no, yo no tolero ningún policía porque entonces ya es de carácter institucional, ya es hacia una organización como tal.
Cuando es de carácter colectivo, pues es un cierto patrón de comportamiento que tienen todas las personas o una apariencia similar que tiene ese grupo de personas. Y cuando es de carácter individual, es simplemente pues que estoy especificando el por qué tengo la apatía hacia cierta persona. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar que hay tipos de discriminación por criterio y que los tipos de discriminación van a responder a esa caracterización que ya tengo pues traída con anterioridad. Tengo una discriminación por edad. Entonces, aquella que discrimina o estereotipa con base a la edad de un individuo. Usted es muy joven, o usted es muy mayor, ¿cierto? O usted es un bebé, o usted es un viejito, ¿cierto? Entonces generamos ese estereotipo, generamos por que simplemente la persona se encuentra entre un rango de edad. Ahí hay un tipo de discriminación. Hay un tipo de discriminación por género, que entonces es un fenómeno social que se basa en el conjunto de roles socialmente construidos. Entonces, eh, por género es muy diferente por orientación sexual. Entonces, por género es cuando yo digo, no, las mujeres son muy débiles. Entonces ya genero una discriminación, un estereotipo que está incluyendo a todo un patrón. ¿Sí? O es que todos los hombres son cortados con la misma tijera. ¿Cierto? Entonces ya es un estereotipo que está sobre eh, un grupo total. Por origen étnico, se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales o nacionales. Entonces, digamos que no hay mucha explicación ahí, ustedes lo entienden perfectamente. Cuando yo digo, uy, no, este man parece un indiecito, ¿sí? Entonces también discrimino pues por sus creencias ancestrales, por su eh, tradición que no va con la mía, que no es muy citadina, que digamos. Por discapacidad, uno de los mayores problemas de este sector social es la discriminación estructural que ha enfrentado históricamente. Entonces, por discapacidad es cuando yo segrego a la otra persona, pues que simplemente pues, tiene una necesidad especial que no es igual, que demanda de otro tipo de atención. Entonces, genera este tipo de discriminación. Por orientación sexual. Entonces dice, el término homofobia hace referencia a la agresión obsesiva contra hombres o mujeres o homosexuales. Entonces ya, cuando es por orientación sexual se incluye hombres, mujeres, ¿sí? Pero no es porque son hombres o mujeres, sino por el gusto, por la atracción que sienten hacia el género. ¿Listo? Por creo. Puede manifestarse en la limitación al acceso a la enseñanza, a servicios de salud o cargos públicos. Creo que con ustedes también ya hablábamos por creo y les decía de la situación de que eh, hay instituciones que le exigen, dicen, no, es que este colegio es de carácter católico, aquí hacemos misa una vez al mes, una vez a la semana, ¿sí? Y si usted no profesa el carácter católico, entonces lo pueden recibir, pero usted tiene que acogerse a lo que está viviendo la situación como tal, pero entonces se podría dar una discriminación en cuanto no reconocen su diferencia y no lo aceptan por esos motivos. Cuando se presenta también cuando, por decir uno como profesor busca trabajo. Entonces, dicen, "Ah, este colegio es de colegio cristiano. Entonces uno de los requisitos es que usted debe ser cristiano para poderlo contratar como docente. Entonces están violando también un derecho pues a esa libertad y lo están discriminando porque usted no está profesando, creo, pues, que está solicitando la institución. ¿Listo? Vamos a ver unas formas de discriminación para poderlas comprender. Entonces hay discriminación directa, ¿sí? La que se da de par a par, discriminación cognitiva cuando es por capacidades, tenemos la discriminación no cognitiva cuando también puede ser entre la falencia cognitiva hacia las personas que no tienen un comportamiento. A veces se da mucho con las personas sordomudas, entonces ellos tienden a sentir apatía pues, por las personas que no tenemos este tipo de necesidad especial, entonces ellos entre sus señas hasta suelen ser groseros porque saben que nosotros no los podemos interpretar, ¿sí? Discriminación jerárquica, entonces cuando es de un patrón hacia un empleado, lo discrimino y lo obligo porque simplemente quiero instaurar que yo soy más importante, supuestamente, para una organización. Discriminación reflexiva, que entonces es la que busca segregar a través de la comprensión de las situaciones. La discriminación de segundo orden, ¿sí? La discriminación de primer orden y
la discriminación epistémica, que es a través del conocimiento. ¿Listo? Entonces son como los tipos de discriminación que manejamos como sociedad. Eh, Dejar esa reflexión de que estas discriminaciones siempre lo que son los mayores resultados que han imposibilitado la vida plena en comunidad. Todos hemos sufrido en algún momento algún tipo de discriminación, todos hemos estado inmersos en provocar también la discriminación, ¿sí? Entonces es un tire y afloje entre la participación ciudadana, porque somos, como les digo, una sociedad demasiado, demasiado prejuiciosa, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en el momento actual que vivimos como comunidad, como sociedad, donde hay una polarización total, donde usted, si no es de un bando, es del otro, automáticamente vemos las situaciones de violencia por la que está afrontando el país, nomás de todo tipo de bando, tanto eh, las de la semana pasada que ha sido muy fuerte, las de los meses que vienen ya con tipo de masacres, que nos está volviendo una Colombia completamente violenta. Parecemos la Colombia del 89 y el 95 hasta el 2005, llena de masacres por todos los lados, de exterminio, de ríos de sangre y nadie responde, nadie tiene una respuesta, nadie se quiere tampoco eh, a sincerar y decirnos qué es lo que está pasando. Sí, la invitación es esa, a que podamos comprender esa vida que demanda la nueva sociedad, comprender que todos estos factores van a incidir en la construcción de nuestras comunidades, ¿cierto? A que desde los niños yo creo que deben ser más reflexivos y entender y sería muy chévere que apoyáramos este momento. La semana pasada tuvimos una semana demasiado violenta en nuestra ciudad y en todo el país. Y esperar que esto se esclarezca y que no llegue a entorpecer pues ese libre desarrollo de las comunidades y más bien logremos como sociedad capotearlas y poder establecer un orden donde exista la armonía como tal dentro de todos los integrantes. ¿Listo? Me voy a quedar con ustedes respondiendo las preguntas, pero me van a regalar un segundo mientras guardo el video. Ya nos vemos entonces, chicos.